Bienvenido, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en este canal del Último Atalaya Presente. En esta hora vamos a presentar un tema que lleva por título El gozo del gran rey. Vamos a ver a través de este tema la necesidad que tenemos como pueblo, como seres humanos, de buscar a Dios. La necesidad que tenemos realmente de entregar nuestra vida a Dios. Hoy por hoy no estamos listos para encontrarnos con el Señor. Y por eso queremos meditar en la palabra de Dios a través de este tema que lleva por título El gozo del gran rey. Miren lo que dice la palabra de Dios para ver en qué es lo que se satisface Dios, en qué es lo que se goza el Señor. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 17 y versículo 7. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Una de las cosas que Dios quiere realmente en nuestra vida es que la verdad haga efecto en nuestra vida, que la verdad nos pueda transformar, que la verdad nos pueda ayudar a que nuestro carácter se parezca al de Cristo. Ese es uno del gozo de Dios realmente, que nuestra vida pueda ser transformada. Ahora, ¿por qué es necesario que nuestra vida sea santificada por la verdad? Hoy en día, en la actualidad, en las redes sociales, en todo el mundo, prácticamente se está predicando la verdad. Se está predicando la verdad, pero no se está viviendo la verdad. Mira lo que dice esta cita. Y esto va para nosotros como pueblo, porque hoy por hoy no estamos preparados para encontrarnos con el Señor. Mire lo que dice esta cita acerca de nuestra condición. Se predica mucho la verdad, pero pocos son santificados por ella. No se aplican a la vida práctica la verdad y la justicia, y se deshonra al Señor, y al no tener una relación vital con Dios, la pobre y débil naturaleza humana no tiene fuerza para resistir la tentación y nunca la tendrá hasta que el poder convertidor de Dios tome posesión del alma. El texto que acabamos de leer dice que Dios quería o quiere que la verdad nos santifique. Sin embargo, esta cita dice que se predica mucho de esa verdad, pero esa verdad no nos santifica. Ahora, ¿por qué? Porque realmente no queremos que esa verdad haga efecto en nuestra vida. Por eso les digo que hoy por hoy no estamos listos para encontrarnos con el Señor. Ahorita tenemos dificultades y aún no se aproxima el tiempo de angustia y no sabemos qué hacer con esta situación hoy en día. Por eso es de que al terminar este mensaje vas a ver cuál es el gozo de Dios, en qué se complace Dios realmente, en que estés pendiente de los tiempos o en que estés trabajando en tu carácter. Veamos lo que dice la palabra de Dios. O sea, dice que se predica mucho la verdad, pero poco se vive la verdad. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Dios? Mira lo que recomienda. Libro de Santiago 1, 22 y 24. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ese es nuestro problema, que predicamos, amonestamos a la gente, pero realmente nuestra vida no da ese testimonio. Y no lo digo solamente por ustedes, lo digo por mi condición. Porque muchas veces jugamos a ser cristianos, muchas veces jugamos a llamarnos adventistas del séptimo día, pero el mero nombre no nos salva. Nos salva una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y es hora de que busquemos esa obediencia en Dios. Sean hacedores, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Si no somos hacedores, mire lo que pasa con nuestra vida. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, ¿cuántos? Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad,
abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. O sea que si usted solo se dedica a predicar, pero no vive esa verdad, tarde o temprano usted va a ir a las filas de Satanás. El Señor se complace. El gozo de Dios es de que usted viva esa verdad. Como les digo, en las redes sociales, muchos predicadores predicando profecía, que se acerca el tiempo de fin, que ya comenzó el tiempo del fin, pero realmente nos quedamos ahí. Es una emoción, pero el pueblo no se está preparando. Hoy por hoy, el Señor nos quiere desde hace tiempo fuera de las ciudades y aún estamos acá. ¿Por qué? Porque no se vive la verdad, solo se predica. Y el Señor quiere que seamos hacedores, obedientes. Dice que si no somos santificados por la obediencia de esa verdad, tarde o temprano iremos a engrosar las filas de Satanás. Sigue diciendo el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es mentiroso. Predicamos que no se debe hurtar. Predicamos que no se debe quebrantar la ley. Predicamos de la justificación por la fe, pero esa justicia de Cristo no hace efecto en nuestra vida porque realmente la rechazamos. Por eso, querido amigo y hermano, esta meditación es para que veas la necesidad de Cristo en tu vida y realmente te pongas a ver cuál es el gozo de Cristo, en qué se complace Dios, en que me llene de conocimiento o en que ponga en práctica ese conocimiento. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Sigue diciendo Mateo 7, 21 y 25. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que Cristo hace una separación. No todo aquel que conoce mi ley, no todo aquel que me conoce, que conoce los libros, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y yo me imagino que cuando dicen muchos, van a haber muchos adventistas que van a decir en ese día, Señor, somos tu pueblo. Señor, nosotros conocimos la ley. Pero el Señor dirá, no, le dirán muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos la verdad en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor responderá, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Quiénes son los que practican la iniquidad? Aquellos que no viven la verdad o que no vivimos la verdad. Sigue diciendo, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Es decir, que el conocimiento que tenía lo puso en práctica. Por eso, querido amigo y hermano, ante esta crisis que estamos, abramos los ojos. Realmente, ¿cuál es nuestra condición? Nos falta mucho para ser santificados por la verdad. Y si tú crees que estás siendo santificado por la verdad, mira esta cita. Un engaño exitoso. Uno de los engaños más exitosos de Satanás es inducir a los hombres a pretender que están santificados mientras viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Los tales son descritos por Jesús como los que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú te crees santo o santificado, estás en un tremendo engaño. Por eso,
el que se cree ser sabio en este mundo, querido hermano, teniendo un gran conocimiento, pero si no pone en práctica ese conocimiento, de nada le sirve. Mire lo que dice esta otra cita. Hay muchos que afirman que han sido santificados a Dios, y sin embargo, cuando se presenta ante ellos la gran norma de santidad, se excitan grandemente y manifiestan un espíritu que demuestra que nada saben de lo que significa ser santo. ¡Wow! No tienen la mente de Cristo, porque quienes están verdaderamente santificados han de reverenciar y obedecer la palabra de Dios tan pronto como es abierta delante de ellos, y expresarán un vehemente deseo de saber qué es la verdad en cada punto de doctrina. Un sentimiento de gran regocijo no es evidencia de santificación. La afirmación soy salvo, no prueba que el alma esté salva o santificada. Así es de que tú, querido amigo, como adventista del séptimo día, crees que porque ya el hecho de ser un adventista del séptimo día eres salvo, estás equivocado. Si estás en desobediencia a la palabra de Dios. No basta estar bautizado y ser miembro de una iglesia. A Cristo se complace, Cristo se goza que tú vivas esa verdad, no que la sepas solamente. Sigue diciendo Lucas 12, 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Eso es lo que nos espera a nosotros si no obedecemos su palabra. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. A nosotros, que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, que nos consideramos el pueblo de Dios, se nos demandará mucho, porque supuestamente conocemos esa verdad. Mas sin embargo no andamos en esa luz, mayor será la condenación. Y al que no conoce nada, recibirá su castigo, pero no tanto como nosotros. ¿Por qué? Porque él no conoce como nosotros. Sigue diciendo, los que después de recibir la verdad no realizan cambio alguno en su manera de hablar, conducirse y vestirse, así como en su ambiente, viven para sí y no para Cristo. Aquí esta cita me llama mucho la atención porque hoy en día muchos del pueblo de Dios dicen que no importa cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos conducimos, cómo actuamos, pero esta cita dice que no realizan cambios en su vida. Al vestirse, así como en su ambiente, viven para sí y no para Cristo. No fueron creados de nuevo en Cristo Jesús para ser purificados y santificados. Por eso traigo esta meditación, porque realmente como pueblo hemos fallado. Como pueblo no hemos alcanzado el ideal que Dios espera de nosotros. Y tú dirás, no, que no toda la iglesia se va a salvar. Sí, no toda la iglesia se va a salvar, pero aquí viene la pregunta, ¿estás tú preparándote para tu salvación? ¿O estás esperando que también la iglesia se prepare para que tú te prepares? Es hora de que individualmente nos preparemos. Que sí, oremos por nuestras iglesias, pero realmente Dios te está llamando a ti, que te prepares, que hagas cambios en tu vida, para que puedas nacer de nuevo. Dice, tercera de Juan 1:11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Si nosotros decimos que conocemos la verdad y realmente hacemos lo malo, realmente no hemos conocido a Dios. Realmente no hemos tenido esa experiencia con Dios. Dice Cristo, al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y las guardan. O sea que si nosotros
llegamos a escuchar la voz de Dios y guardamos esa palabra, seremos dichosos. Por eso es, querido hermano, es hora que nos pongamos en práctica, en la práctica. Ya basta de la teoría, ya basta de toda esa falsedad. Que empecemos a vivir, a humillar nuestro corazón delante de Dios, a vivir de un así dice Jehová, a vivir de una escritura, de un escrito está. Como pueblo hemos fallado, es hora de que aún no ha venido el gran tiempo de angustia. Dios quiere prepararnos y Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Dice Santiago, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Es decir, que si usted predica, pero no vive esa predicación, de nada le sirve. La fe sin obras es muerta. Empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. No erremos, hermanos. No pensemos que Dios, porque nos llamamos el profeso pueblo de Dios, que Dios nos tendrá por inocente. Y esto, dice el apóstol Pablo, erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Realmente si hay un cambio en nuestra vida, y si vamos hacia ese cambio, el Señor trabajará con nosotros. Pero si nosotros, después de conocer la verdad, no vamos haciendo el cambio, lastimosamente no entraremos al reino de Dios. Sigue diciendo Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Dice que el que mira atentamente la ley, dice que en la ley de la libertad y permanece en ella, no es el que escuchó una vez la ley, el que se sabe la ley, el que permanece en ella. Dice que será bienaventurado en lo que hace. Sigue diciendo, Romanos 2:13, porque son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son justos ante Dios? Los que predican, los oidores de la ley, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. O sea que no son los oidores de la ley, sino los que cumplen la ley, los que obedecen esa ley. Miren lo que dice esta cita. Nos acercamos al juicio y los que llevan el mensaje de amonestación al mundo deben tener manos limpias y corazones puros. ¿Qué debemos de tener? Manos limpias y corazones puros. Deben tener una relación viviente con Dios. Los pensamientos deben ser puros y santos y el alma debe estar incontaminada. El cuerpo, el alma y el espíritu deben ser una ofrenda pura, limpia a Dios. De otra manera, Él no la aceptará. Wow. No importa qué tremendo mensaje usted tenga, qué tremenda profecía usted predique. Pero si estamos contaminados, Él no nos va a aceptar. Y la realidad, como les dije al principio, que hoy por hoy estamos contaminados. Desde los predicadores, desde los líderes, hasta los miembros, estamos contaminados. No queremos ser santificados por la verdad. Y Cristo está dando su última amonestación a este mundo.
Es hora de que volvamos a nuestro primer amor. Es hora de que volvamos a la realidad. Y la realidad es que necesitamos la justicia de Cristo en nuestra vida. Sigue diciendo, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Sencillo. Si tú dices que eres cristiano, que conoces a Cristo, es sencillo la prueba. Debes de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? De Cristo se dice, me complazco en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. De Cristo se dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Por qué decía Cristo eso? Porque Él estaba en Dios, Él conocía a Dios. Por eso dice, el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Sigue diciendo ya para terminar. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que es obediente. Hermanos, si Dios quiere o usted quiere llamarse, que Dios lo llame bienaventurado, debe de guardar la palabra de Dios. Dice esta cita muy bonita. Los que aceptan la verdad presente y son santificados por ella, tienen un intenso deseo de representar la verdad en su vida y carácter. ¿En dónde tienen ese deseo de presentar la verdad? En su vida y carácter. Tienen un profundo anhelo de que otros vean la luz y se regocijen en ella. Esos son los mensajeros que el Señor tiene. Dice, los que aceptan la verdad presente y son santificados por ella, tienen un intenso deseo de presentar la verdad en su vida y en carácter. Sigue diciendo, Dios quiere que todos hagamos un uso práctico de las claras enseñanzas de su palabra acerca de la salvación del hombre. Si son hacedores de la palabra que es clara y poderosa en su sencillez, no dejarán de perfeccionar un carácter cristiano. Seguirán santificados por la verdad y obedeciéndola humildemente se asegurarán la vida eterna. Dios quiere siervos que sean fieles, no solo en palabras, sino en acciones. Sus frutos demostrarán la sinceridad de su fe. Es lo que el Señor busca. Y es lo que realmente un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios está haciendo, buscando, aferrándose a la palabra de Dios, perfeccionando su carácter, no en el anciano, no en el pastor, no en el hermano, sino en la figura de Cristo. Y es lo que Dios desea. Por eso, querido amigo y hermano, es una meditación corta, pero espero que nos llevemos este pensamiento a la mente. ¿Cómo está nuestra vida ante Dios? ¿Estás satisfecho hasta aquí de que realmente estás viviendo esa verdad o que solamente la estás predicando? ¿Realmente eres un adventista del séptimo día porque vives el mensaje de la verdad presente? ¿O simplemente eres un adventista del séptimo día nominal, que es llevado de aquí para allá? ¿Cuál es el gozo de Cristo? Mira cuál es el gozo de Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que lleguemos
al conocimiento de su verdad y adorarlo en esa verdad. Mira lo que dice Dios. No tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos anden en la verdad. No que sepan la verdad, que anden en la verdad. Ese es el mayor gozo de Dios. Que la verdad que conocemos, que la practiquemos. En el libro de Hechos, capítulo 5, en el versículo 35 en adelante, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo les fue dado a los únicos que obedecieron. Y en la lluvia tardía, el Espíritu Santo será dado a los únicos que obedecerán y que tendrán la palabra de Dios en práctica. Querido amigo y hermano, esta ha sido la meditación. Que en este tiempo de angustia que estamos reflexionemos realmente nuestra necesidad de buscar a Dios y que veamos cuál es el gozo de Dios. El gozo de Dios es de escuchar que sus hijos andan en la verdad. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizar este canal, El Último Atalaya Presente.